Pues bueno, compañeras, compañeros, compañeros, como se les había comentado al principio de esta sesión de capacitación 2, vamos a pasar a la retroalimentación con preguntas. Recuerden que para nosotros es importante volverlos a escuchar o a escuchar y de igual manera recordarles que las preguntas, el método de participación, se envió un formulario durante la sesión a través del chat de Zoom en donde ahí estábamos esperando que nos mandaran sus preguntas. Con base a eso, vamos a comenzar a dar las participaciones y voy a comenzar con el compañero José Cristian Hernández Robledo, quien tendrá 1 minutito y medio para poder desarrollar su participación. Adelante, compañero. Sí, gracias, muy buenas tardes y muy interesante la participación. Tengo algunas dudas que más o menos nos había explicado el doctor en la presentación y que están relacionadas con inflación y salarios. Ujú. En ese sentido, ¿cuáles son los factores reales que están relacionando el salario con la inflación en el caso de México? Segundo, como para conocer un poco más, ¿cuáles son los bienes salario que están directamente relacionados con un aumento inflacionario? Tercero, y que es algo que usted dijo que nos iba a explicar un poco más, ¿cuál es el límite de aumento del salario mínimo en México y por qué se detuvo la tasa de crecimiento o se desaceleró en este año cuando había estado de 20% en esos crecimientos? Y un poco saber esta relación del salario al interior de nuestro país, el salario mínimo, cuáles son las relaciones que tiene con el mercado internacional de trabajo. Es decir, particularmente la relación entre China y México en cuanto a los salarios y la relación México-Estados Unidos en cuanto a las diferencias salariales. Serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero José Cristian. Doctor, se me permite, hagamos bloques, ¿le parece que hagamos bloques de 3? Y Ujú. posteriormente le damos la palabra. Vamos a darle la participación a la compañera Andrea Margarita Pastrana. Adelante, compañera. Hola, buenas días, tardes, ya no sé qué sean. Luis Felipe, yo tengo una pregunta muy clara y voy a tratar de ser muy sintética. Mira, haciendo una inferencia, o sea, allí hice números ahorita en lo que tú platicabas. Pensemos en un pensionado o que se acaba de pensionar y que su régimen ya no son en salarios mínimos, que estuvo cotizando al ISSSTE durante 32 años y entonces le aplican la ley del ISSSTE y le ponen en UMAS. Entonces, pensando en el salario más bajo, estoy viendo una unidad de medida es de 113.14 pesos diarios, ¿no? Mientras que el salario mínimo es 278.80. El trabajador estuvo cotizando en salarios mínimos y le aplican el humo. Haciendo un conteo así rápido, así con calculadora, más o menos calculé que ese pensionado recibiría 3,507.34 pesos al mes
Pensando que tiene una pensión del bienestar para adulto mayor, le sumamos 3,100, nos da 6,600 pesos. Mientras que en el salario mínimo que él hubiera cotizado, tendría 8,642.80. Aquí yo veo una terrible injusticia social. Sobre todo cuando un trabajador se empleó 30 años, a lo mejor más, y resulta que a la hora de pensionarse está recibiendo menos. Y así como haciendo cuentas rápidas, pensando, ay, ya se me fue el tiempo, Compañera, perdón, sí, 30 por segundos. favor. Ese trabajador está recibiendo 0,75 con la pensión de López Obrador o la pensión de bienestar, como le quieran llamar, está recibiendo 0,75 del salario mínimo. Mi pregunta es, ¿cómo remediar esa situación? Gracias. Muchas gracias, compañera. Nada más igual, una vez más, comentarles que nos apeguemos al tiempo para que podamos participar la mayor posible de las personas. Y ahora pasamos con el compañero Rubén López. Adelante, compañero, por favor, Rubén López Vergara, adelante. Hasta minutito y medio, por favor. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, en caso de que la empresa no esté cumpliendo con esta nueva política de incremento al salario mínimo, ¿qué se puede hacer y dónde pueden ir los trabajadores para poner esta queja de que se están siendo violentados, que no les están aumentando su salario? Sería todo. Muy bien, muchas gracias, compañero, por su aportación. Y ahora sí, doctor Luis Felipe Munguía, le doy la palabra. Sí, muchas gracias, ¿eh? Muy buenas preguntas e intervenciones. Primero, pues el tema de salario mínimo e inflación. Eh, la idea detrás de que haya inflación, bueno, está basada en un modelo, pues, viejo de economía, ¿no? Un modelo que se utilizó durante el periodo neoliberal, lo quiero decir así, pero también todavía hay gente que lo usa, ¿no? Entonces, y básicamente asume que en el mercado de trabajo hay competencia perfecta, y lo que implica aquí es que pues hay una infinidad de empresas y los trabajadores siempre pueden encontrar una empresa si quieren trabajar. Los que no trabajan no lo hacen porque no quieren, pues es una decisión literal de pues prefieren estar en su casa. Y entonces en este modelo pues todo está en condiciones óptimas, y si sube el salario mínimo, como los trabajadores, como las empresas tienen justo el número de trabajadores que necesitan y no pueden contratar uno más porque si no quiebran, pues lo que hacen es que suben precios, o sea, traducen todo este incremento al precio para así poder pagarles el salario a los trabajadores. La realidad, pues, no es así. Entonces, los modelos más nuevos de economía que se utilizan, yo ya digo, no sé si soy tan joven, pero en realidad creo que las personas que estudiamos economía, al menos después del año 2000, por ahí, pues ya no usamos esos modelos, ¿no? Y en realidad lo que ocurre es que depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el salario mínimo en México subiera 500% de un día para otro, sí tiene efectos en la inflación, obviamente, porque las empresas, aunque tengan ganancias muy altas, no tienen ganancias del 500%, ¿no? Entonces, sí puede provocar inflación si hacemos esto de aumentarlo de golpe. Por eso, en mi experiencia, que de hecho no es la primera vez que trabajo en salarios mínimos, también lo hice en otros países, tienes que hacerlo de manera gradual, ¿no? De una manera gradual para que le des espacio a las empresas de ir subiendo el salario poco a poco y que no suban sus precios, porque si suben tampoco las empresas quieren subir precios. Si suben precio, pierden competitividad. Si los gansitos suben más que, no sé, los pingüinos, digo, ya sé que es la misma empresa, pero por poner un ejemplo, ¿no? Pues pierden contra la otra, ¿no? Entonces tratan de no hacerlo a menos que sea necesario. Entonces, esa es como la relación que normalmente existe. Y obviamente, sí, no entiendo bien a lo que te refieres con bienes, salarios, inflación, pero creo que podría interpretarlo como cuáles son más propensos a subir cuando sube el salario mínimo, ¿no? Y ahí normalmente son las empresas que tienen salarios muy bajos, ¿no? Porque justo tienen que pagar más cuando sube el salario mínimo. Y aquí en los peores sectores de México está la industria textil y la industria de construcción. Son las que tienen los salarios promedios más bajos, sin tomar en cuenta agricultura. Ahorita te digo por qué. Pero entonces, esos dos son los peores y son formales, ¿no? Bueno, no son tan formales, de hecho, son muy informales, pero son los que casi siempre pagan tal cual el salario mínimo. Y entonces, cuando sube el salario mínimo, como suben sus precios, su costo en la misma cantidad del salario mínimo,
es probable que estos bienes sí se pongan más caros, que son compensados por otros, ¿no? Normalmente, pues justo lo interesante de la canasta de la gente es que consume más comida que construcción o que textil, ¿no? La otra cosa que sí puede afectar son los alimentos, pero no, lamentablemente así, no tanto. O sea, digo, está bien que no suba el precio de los alimentos, que nos da gusto, pero en realidad lo que ocurre es que todos son informales. 91% de los trabajadores en el sector agrícola son informales. Es un grave problema que tenemos que resolver nosotros como la Secretaría del Trabajo, no creo, no me quiero lavar las manos ni nada, tenemos que hacer algo al respecto y se intenta, pero es sumamente complicado ese sector. Y pues no ha tenido efectos el salario mínimo en el campo por eso, pues porque pues simplemente sube el salario mínimo y probablemente no le suban a los trabajadores del campo o le suban bien poquito. Que eso quizá me lleva también a la última pregunta de qué hacer si no le están pagando el salario mínimo a los trabajadores. Me lo voy a saltar así, ahorita me regreso al de pensiones. Y es porque justamente el salario, cuando a alguien no le pagan el salario mínimo, puede deberse a que realmente el trabajador lo tiene en la informalidad, lo cual es ilegal, ¿no? Entonces, lo que yo les pediría en ese caso es que se comuniquen a dos posibles lugares. Uno es Profedet, ahorita les doy el teléfono, les voy a poner los teléfonos en el chat para que se comuniquen ahí. Y la otra es la misma Secretaría del Trabajo. Hay un área que se llama Empleo Digno, que es donde están los inspectores laborales. Y a nosotros nos sirve muchísimo eso porque nos ayudan a construir el caso o nos ayudan a caerle de sorpresa a la empresa. Es decir, la parte de Profedet te va a defender como trabajador para que te lo paguen. Va a ir contigo, va a ayudarte a meter una demanda, va a ayudarte a ir a conciliar, todo te va a ayudar Profedet, te va a llevar de la mano. Pero la parte de inspección es para realmente ir por la empresa, no nada más ayudarte a ti como trabajador, sino ir a esa empresa que no está pagando el salario mínimo porque probablemente ni siquiera paga el IMSS, probablemente, y obligarla, ¿no? A que lo haga. O sea, y no la vamos a ir a cerrar, la vamos a ir a obligar, ¿no? Entonces hay muchas maneras en que se obligan, ¿no? Mantenemos un inspector ahí todo el tiempo, hacemos que les paguen más, entonces todo eso se puede arreglar así. Digo, lo complicado es que como son tantas empresas y hay tan poquitos inspectores, pues tenemos sistemas nosotros muy de inteligencia artificial que detecta donde puede haber un problema. Volviendo a la primera pregunta, ¿por qué el salario mínimo ya no está creciendo a 20%? Y justo, pues los límites, ¿no? Del salario. Justo en este mundo donde las empresas de México tienen una concentración. Entonces, perdón, regreso un poco. ¿Por qué el salario mínimo subió al 12 y no sigue subiendo al 20? Hay un límite del salario mínimo que es, si llega a superar lo que debería ser como un precio como un salario competitivo donde las empresas realmente le pagaran al trabajador lo que vale, o sea, lo que produjo, porque todo esto tiene que ver, y no me quiero poner así, a meterme tanto así en el tema, porque hay gente que, no, bueno, porque es un tema muy complejo, porque sí tiene que ver con la plusvalía y el valor del trabajo y el capital. Pero cuando una empresa realmente está pagando el valor del trabajo justo, ¿no? Lo que realmente merece, y tú subes el salario mínimo más de ese valor justo, en ese momento la empresa ya no puede mantener al trabajador, entonces decide correrlo. O sea, sí existe ese límite. Y tiene sentido, o sea, piensen a lo mejor el límite para Bimbo es muy alto porque tiene ganancias enormes, pero el límite para una pyme, que es un changarrito que está en nuestra colonia, pues es más bajo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es sabemos cuánto es el costo laboral y vamos con cuidado subiendo el salario mínimo porque ya ahorita está en un nivel más alto que hace 6 años, ¿no? Y entonces, por ejemplo, teníamos de hecho nosotros éramos muy cautos en el norte del país, o sea, este último incremento del 12% era una prueba así para ver qué ocurría en el norte del país, ¿no? Entonces, ya tenemos los datos, no pasó nada en el empleo, o sea, no cayó el empleo, lo cual nos dio mucho gusto, pero ya estamos muy cerca, ¿no? Entonces, tenemos que irlo haciendo con ese cuidado para que no se pierdan, los trabajadores no pierdan su trabajo. Entonces, sí es por eso que se va reduciendo el ritmo de incrementos. Y probablemente en el próximo sexenio va a tener que ser más bajo todavía que el 12%. O sea, siempre tiene que ir así porque si no, si te pasas, pues tiene un efecto negativo para los mismos trabajadores, que es lo que nos importa. Entonces, es por eso, ¿no? Y la relación todavía entre México, China y Estados Unidos, pues sí sigue siendo muy dispar. En promedio, más o menos, México, en dólares, para comparar todos, el salario promedio con los datos del IMSS es más o menos $550 al mes. Y China, que durante muchos años fue muy bajo comparado con México, que China hizo lo mismo que nosotros, es de poner salarios bajos para que llegara la inversión. Después ya lo cambió y subió. Y ahorita en China el promedio es $1,072, es el doble de México, ¿no? Y ya Estados Unidos, pues sí, ahí sí, no,
pues no, ¿qué te digo? O sea, el promedio es $3,360 más o menos al mes, porque pues sí, es un país desarrollado, con costos más altos también, obviamente, pero pues que sí tiene muchos más años pagando más. Dato súper importante para que piensen un poco en por qué está tan grave el caso de México y el salario que pagan. En el mundo, cuando produces un valor, una empresa, todo el capital y el trabajo, en Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de ese valor se va a salarios. Lo pagan las empresas en salarios. Y el 30% se va a las ganancias de las empresas, al capital, a pagarle a sus inversionistas, etcétera. En otros países europeos, pues está peor, ¿no? O sea, digo, no peor, mejor dicho. Como por ejemplo, en Holanda, es como el 80% se va a salario y el 20% se va al capital. Ahora, en países como nosotros, como Costa Rica, el 55% se va a trabajo y el 45% se va a capital. Si notan una diferencia bien grande. México, el 70% se va a capital y el 30% se va a trabajo. Es por eso que nuestros salarios son tan bajos y es por eso que hay tanto espacio para subir el salario mínimo, aunque seamos cautos y todo, ¿no? Pero justamente tuvimos muchísimos años de un sistema muy extraño donde realmente el capital en México es muy rentable comparado con otros países del mundo. Y entonces, pues por eso es que estamos en esta situación. Ahora, sí ha cambiado este 70% ahorita, después de 6 años de incrementos salariales que las empresas dicen que son brutales y que estamos destruyendo el capital. Ahorita la diferencia está en 65-35. Solamente le hemos quitado 5 puntos, ¿no? Entonces, pues sí, sí es por eso que estamos en un país donde pues el salario comparado con China o comparado con Estados Unidos, pues es mucho más bajo. Finalmente, el tema de pensiones es un tema, este tema es muy común y muy complicado, ¿no? Pero aquí la idea es la siguiente, los trabajadores tenían una pensión que estaba en salarios mínimos. Cuando se hizo todo este proceso de desvincular el salario mínimo de todo para que pudiera subir, también se decidió desvincularlo de las pensiones. Porque una de las cosas principales era que, pues, había gente que ganaba una pensión muy alta, no estoy diciendo que este sea el caso, ¿no? Pero hay muchos trabajadores del apartado, del régimen del 73 que se han jubilado con su último salario y que se ha prestado a muchos fraudes, por cierto, de algunos sectores. Pero muchos no, o sea, muchos tienen un salario bajo, ¿no? No lo digo que no. Pero si subíamos en la misma proporción que iba a subir el salario mínimo, pues iba a ser un costo enorme para el sector público que no se iba a poder pagar, la verdad, honestamente. Ahora, la verdad es que lo que sí me extraña aquí es que Margarita ya ha dicho que su pensión es de 6,000 pesos, ¿no? Porque justo, bueno, no me extraña, de seguro hay un tema ahí que se está haciendo mal el cálculo por parte de, no sé si le está pagando su pensión o a quién, es el ejemplo, el ISSSTE o el IMSS, porque son los dos que pueden hacerlo, ya, tienen que pagarle al menos el salario mínimo. Había una pensión mínima garantizada antes, ¿no? Que garantizaba que te pagan el salario mínimo y eso no se desvinculó, ¿eh? Entonces, si alguien gana por debajo del salario mínimo en pensión, eso es ilegal, tiene que ganar al menos el salario mínimo en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, el salario mínimo ahorita es de 7,500, entonces la pensión al menos debería de ser de 7,500. Ahora, todos los que estaban, todavía que no se jubilan, y ya tienen cuentas individualizadas, pues ahora la nueva ley te beneficia de que te paga tu último salario exactamente, lo último que ganaste, pero si ganas más de 17,000 pesos, sí, 17,000 pesos, te pagan ese tope de 17,000 pesos. O sea, está topada, digamos, la pensión. Entonces, si tú ganabas 50,000 pesos, tu pensión, si te da más de 20,000, pues te queda 20,000. Pero si te da, por ejemplo, 11,000, el gobierno te puede subir hasta 17,000, no hasta los 22,000 pesos que acabo de decir. Entonces, esto, pues es una gran mejoría, pero no tienes tal cual tu pensión de tu último año, a menos que ganes menos de 17,000 pesos. Y la otra cosa que está ahorita en proceso es que para los trabajadores del Estado, como nosotros, bueno, yo me incluyo y no sé si algunos aquí, hubo un tiempo que antes del 2007 o en el 2007, movieron a mucha gente del régimen 73 al nuevo, ¿cómo se llama? Al de cuentas individualizadas, sin pedirles opinión, o fueron engañados, o solamente se cambiaron y no sabían que no era mejor, ¿no?
Y entonces está trabajando para que todos estos trabajadores que fueron movidos y que no fueron consultados, etcétera, puedan regresar al régimen anterior. Entonces ahí vamos a ver que, pues depende que les convenga más, ¿no? Si es un trabajador que tiene una pensión más alta, ¿no? Que gana más, que gana 30,000 pesos, probablemente le convenga el régimen anterior, porque ese sí te pagaba hasta el 100%, si cumplías con todos los requisitos, ¿no? Te pagaba hasta el 100% de tu salario, pero si ganas menos de 17,000 pesos, te da igual, no te puedes quedar en el que ya estás y no cambia nada. Entonces, bueno, les comento así como para que más o menos, digo, es un tema, podemos hablar horas de pensiones, ¿eh? Porque es un tema, pues, hay mucho, es muy complejo, hay muchísimos tipos de pensiones, hay pensiones, estos son los dos grandes, el apartado A y el apartado B, pero también hay pensiones de la UNAM, pensiones de CFE, pensiones de municipios, y hay ISSSTEs para cada estado, ISSSTESON, ISSSTESIN, ¿no? Entonces, más o menos conozco de cada uno, pero sí llevaría muchas horas hablar de cada uno. Entonces, pues por ahí sería mi respuesta en el tema de las pensiones. No creo que se regrese, que se quite la UMA, pero sí creo que se pueden beneficiar más dependiendo del régimen en el que están con las nuevas reformas que se hicieron hace poco. Ujú. Pues muchas gracias, doctor Luis Felipe Munguía, por las respuestas a estas preguntas. Pues bueno, compañeros, como sabe, pues estas capacitaciones tienen hasta cierto límite. Llegamos al punto que, como le decía hace un momento, pues no quisiéramos, que es básicamente, pues, agradecer una vez más al doctor Luis Felipe Munguía el que haya tomado su tiempo, el estar aquí con nosotros y compartir su experiencia. Y pues evidentemente, antes de despedirlo, pues fue una exposición muy enriquecedora. Creo que todos los compañeros y compañeras que están aquí se están yendo con una bastante claridad. De hecho, igual lo están poniendo en el chat de Zoom. Y nada más para comentarle igual, doctor, que si tuviera el tiempo, le haríamos llegar pues, las preguntas que no se pudieron contestar. Hacemos la recopilación a partir de un formulario y, pues, evidentemente, si usted tendría esa disposición, se las demos llegar y retroalimentarlas en el tiempo que usted considere necesario para que nosotros podamos hacérsela llegar a nuestros diplomantes. Pues bueno, pues muchas gracias a nombre del Instituto Nacional de Formación Política, del presidente del Instituto Rafael Barajas Durán y de nuestra coordinadora del programa, Diana Paniagua. Muchas gracias por este tiempo que nos ha prestado en la tarde, ya, en la tarde de hoy. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? Nada Sí. más comentar, he visto algunos comentarios rápidos. Hay unas personas que están denunciando que hay centros laborales conciliación que están a favor de las empresas, por ejemplo. Entonces, yo, pues obviamente, ahorita ya estamos cerrando, entonces, pero si le pueden poner un correo a ustedes para que les pasen quiénes son y pues ir, o sea, porque la verdad es que nosotros, cada que detectamos algún tipo de corrupción de este tipo, pues sí, hemos hecho pues la verdad cambiamos al personal, ¿eh? O sea, no, no podemos permitir que sigan ocurriendo las mismas cosas que ocurrían con las viejas juntas, ¿no? Entonces, si tienen nombres, no, puede ser el funcionario, pero con que nos digan dónde fue y qué caso fue, lo revisamos y vemos si votó, si falló a favor de la empresa y no hay argumentos, pues es suficiente para darlo de baja. Ujú. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y sí, les haremos llegar el correo para que podamos pues hacer esa vinculación que, como bien acaba de comentar, pues sí es súper necesario, ¿no? Porque Sí. pues tenemos que seguir erradicando estas malas prácticas. Y pues bueno, compañeras, compañeros, para ir cerrando esta sesión de capacitación 2 de nuestro diplomado, pues quisiera darle la palabra a pues, una persona ya conocida por nosotros, al compañero Carlos Viteri, quien nos va a ayudar a dar una conclusión de esta sesión. Adelante, por favor, Carlos. Ali Chishi Tukuiguna. Gracias, querido Marcos. Qué interesante estas ponencias de la compañera María del Rocío Mejía y del doctor Munguía. Realmente es un hecho muy importante, compañeros y compañeras, poder tener a compañeros de la Cuarta Transformación de altas funciones acá compartiendo con nosotros
aquello que es políticas transformadoras, ¿no? En el que la compañera y el compañero están al frente, procesos sumamente importantes. Y aquí hemos tocado dos temas. Ellos han tocado dos temas sumamente importantes que se conectan con las viejas prácticas y con los intereses, eh, por un lado de los neoliberales, o sea, intereses por un lado, pero por otro lado, que son elementos estructurales, factores estructurales de desigualdades, ¿no? De desigualdades económicas, sociales y todo lo que querramos en términos de desigualdades, de discriminación, pero al mismo tiempo de, em, de explotación, ¿no? Por un lado, el tema del acceso, el acceso al crédito, ¿ya? La gran banca, los poderosos bancos, toda la economía que está estructurado alrededor de la banca, ¿no? Se cuida muy bien de cómo multiplicar sus ganancias, ¿ya? Multiplicar sus ganancias con altísimos intereses, poniendo condiciones sumamente rigurosas para el acceso a créditos a la gran mayoría de las personas, aquellos que también desde la econometría se define como la base de la pirámide, ¿no? Donde está la gran mayoría, ¿no? Pero últimamente los capitalistas también se han dado cuenta que en la base de la pirámide hay posibilidades de hacer mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, pues hemos abordado este tema de la exclusión financiera y que la 4T ha venido dando avances sumamente interesantes, sumamente creativos, innovadores para el acceso, ¿no? Para construir igualdad, sobre aquellos principios del humanismo mexicano que tiene que ver, que ustedes ya los conocen perfectamente, y que tiene que ver con temas como por el bien de todos, primero los pobres, todo lo que tiene que ver con la igualdad, con la dignidad, que está muy relacionado al tema de los ingresos. Es decir, actualmente el tema de la calidad de vida se mide desde diversos factores, desde múltiples dimensiones, pero uno de ellos viene a ser también el acceso al crédito, ¿no? Entonces, más aún en un país donde, como bien nos decía Rocío, el 90,1% de la economía es informal, ¿no? Es informal y pese a ello, la micro y pequeña empresa está cubriendo alrededor del 54,6% aproximadamente de las personas económicamente activas, ¿no? Pero pese a ello, el neoliberalismo hizo que un sector de la economía tan importante sea menos favorecida, ¿no? Es decir, la misma banca de desarrollo, en lugar de promover el desarrollo a partir de las economías locales, de la microempresa y de la pequeña empresa, beneficia a la gran banca, ¿no? Lo que no debería ser así. Eso por un lado. Y cómo la respuesta de la 4T para transformar estas inequidades, estas exclusiones que marginan, discriminan a la gran mayoría de la población, mayoritariamente mujeres, mayoritariamente pobladores y pobladoras del ámbito rural, pobladores y pobladoras de los pueblos originarios afromexicanos. Es decir, construir igualdad pasa por estas políticas. Allí es donde en el día a día las personas, independientemente de donde se encuentran, donde nos encontramos también con esas necesidades monetarias que forman parte de los elementos que hacen la diferencia entre vivir en la pobreza con los índices del 2%, ¿no? De los $2 que estableció el Banco Mundial, por debajo de los $2, o vivir de una manera, pues en mejores condiciones, ¿no? Pero sumado a eso, lo que nos plantea el doctor Luis Felipe Unguía, que tiene que ver con el tema de los salarios mínimos. No, los salarios mínimos, que bajo el mito, como bien nos decía, de que si se incrementan los salarios, eso tenía un efecto inflacionario y que por lo tanto era inútil subir y era contraproducente, entonces se explota al trabajador y a la trabajadora, ¿no? El neoliberalismo. Es decir,
barreras en el acceso al crédito, ¿no? Pero por otro lado, permanencia, perpetuación de una suerte de esclavitud, de explotación, de perpetuación de la explotación, pagando salarios absolutamente indignos. Y un dato importantísimo, el 91% de los trabajadores agrícolas son informales. Y los informales, pues, no pasan los registros. Y los patronos, cuando suben los ingresos, como son informales, tampoco cumplen a nivel en el ámbito rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos temas en los que nosotros tenemos que mirar las transformaciones que se están dando, inclusive los mecanismos financieros, que son mecanismos eminentemente capitalistas, cómo estos se articulan a las realidades y a las necesidades. Inclusive ese tema sumamente importante, ¿no? Que es una alternativa a las condiciones y a los rigurosos requisitos para los préstamos. La palabra, el valor de la palabra. Y ese es un aprendizaje de los pueblos originarios donde el valor de la palabra es algo que hay que honrarlo y es algo que es sumamente importante. Y incorporar eso en los mecanismos financieros a mí me parece sumamente innovador. Entonces, más allá de las situaciones puntuales o más allá de algunos aspectos que todavía aún tienen que ser mejorados, pues yo creo que los puntos en los que la 4T está transitando en términos de mejorar la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas, construir igualdad, ¿no? Son sumamente claves en estos dos ámbitos. El acceso al crédito, el acceso, el acceso al salario mínimo. Es decir, que la 4T logró demostrar que duplicando inclusive el salario mínimo, en el caso de la frontera norte, no implicaba necesariamente, o no implicaba aquella falacia del neoliberalismo en el sentido de que la inflación subía, es decir, se derrumbó un mito. Entonces, queridos compañeros y compañeras, dos temas sumamente importantes que hay que tenerlo muy presente y que sin duda son experiencias que otros países de América Latina necesitan llevar adelante, sobre todo países que están en situaciones económicas de enorme pobreza, desigualdad, ¿no? Y de quiebra de las economías. Entonces, queridos compañeros y compañeras, qué bueno tenerlos a Rocío y al doctor Munguía para estos temas en los que la 4T avanza y avanza a pasos acelerados en una transformación que hace bien a todos y a todas. Felicidades, Foncas. Muchas gracias, Carlos, por este grandioso cierre. Y pues bueno, antes de irnos, compañeras, compañeros, vamos a poner atención porque nos van a mostrar ahorita los avisos para la siguiente semana y como les comento, para ir haciendo agenda y estar presente en nuestras sesiones. Entonces le doy la palabra a la compañera Pili para que nos pueda apoyar. Adelante, Pili. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, recordarles, no hay liga de asistencia, se toma directamente del reporte de conexión de Zoom, por lo que es muy importante que ustedes coloquen su nombre completo para que si se conectan desde otro correo, pues los podamos identificar. Y pues es muy importante la puntualidad. De hecho, agradecemos la puntualidad de todos los que se conectan desde antes. Se da acceso 10 minutos antes de la sesión para que podamos comenzar puntualmente a las 10. Y para acreditar la asistencia hay que permanecer el 80% de conexión de la sesión, ¿vale? No importa si tienen inestabilidad en la conexión, lo importante es que persistan en tratar de estar en la sesión. Todo ese tiempo se registra tantas veces entren y salgan, ¿vale? Entonces, las sesiones que tenemos la próxima semana tenemos el jueves 20 de febrero de 19 a 21 horas únicamente vía Zoom, hora Ciudad de México. Tenemos el aula 3 sobre el módulo 4, encuadre teórico 3, la tercera transformación de México. Recuerden que ir avanzando en la plataforma para que lleguen al aula con sus aportaciones, propuestas, dudas. Recuerden que es un espacio de reflexión, ¿vale? El sábado 22 de febrero tenemos nuestro taller 1, instrumentos para combatir el neoliberalismo.
de 10 a 13 horas. Hay dos modalidades, en línea vía Zoom y presencial. Recuerden que los que asistirán en línea vía Zoom, asegúrense que la invitación que les llegue, recuerden que se envía los días jueves, que les llegue sea del bloque en línea. En caso contrario, deben responder inmediatamente al correo para que se les integre a un equipo virtual, ¿vale? Y quienes asistan de manera presencial, pues recuerden llenar el formulario de confirmación de asistencia. Esto es para que aparezca en en el listado de registro y pues podamos tener los espacios suficientes para los que van a participar de manera presencial. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Nada más recordarles a los que todavía no se integran en equipos para las actividades curriculares, vi muchos mensajitos ahí en el canal de Zoom. Recuerden que pueden acceder al catálogo de temas desde el documento de actividades curriculares. Seleccionan el link del tema que les interesa, inician sesión, pero recuerden que está alojado en la plataforma, tienen que iniciar sesión con las mismas credenciales de la plataforma y los direcciona a la publicación del tema. Entonces ahí ustedes dejan sus datos y pues ya se contactan. No esperen a que los contacten, contacten a los que ya están ahí, pónganse de acuerdo y empiecen a trabajar. Y bueno, eso sería todo por mi parte ahora sí. Buenas tardes. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por acompañarnos. Nos estamos viendo pronto. Cuídense y bonito fin de semana.